La paz sea con ustedes, amados hermanos. En esta ocasión deseo compartirles un video especial a la pregunta que se hace la humanidad en su mayoría: ¿quién creó a Dios? Pero nosotros nos encontramos que Dios se encuentra en una dimensión diferente a la nuestra, donde existe el tiempo. Nosotros vivimos dentro del tiempo, donde hay principio y fin, como Él lo llama el alfa y el omega, ¿no? Él es el principio y el fin. Pero nos describe aquí el segundo libro de Enoc, de que Él creó todo desde el área eterna, desde el infinito, para que podamos comprender esto y en un proceso poder adjuntar esta información que todo ser humano necesita conocerla. Continuando con esta, en el segundo libro de Enoc, en el capítulo 12, explica: en el 10º cielo, Arabat, yo vi la imagen del Señor como hierro candente, hecho para brillar en fuego, emitiendo chispas, y ellas quemaban. De este modo yo vi la faz del Señor, pero la faz del Señor es inefable, maravillosa y muy impresionante y muy majestuosa. ¿Y quién soy yo para hablar de la inexplicable entidad del Señor y de su muy prodigiosa faz? Yo no puedo describir la cantidad de sus múltiples instrucciones, ni la variedad de sus voces, ni el trono del Señor, el cual es tan imponderable y no hecho por manos en su anchura, ni la cantidad de aquellos que haya a su alrededor, ejércitos de querubines y serafines, ni de su incesante cantar, ni de su inmutable belleza. ¿Quién puede referir la inefable grandeza de su gloria? Y yo fui postrado y reverencié al Señor, y el Señor me habló por sus labios: ten valor, Enoc, no temas. Levántate y de pie frente a mí entra en la eternidad. Y el archiestratega Miguel me levantó y me llevó frente a la incomparable presencia del Señor. Y el Señor dijo a sus servidores, poniéndolos a prueba: dejen a Enoc frente a mi presencia dentro de la eternidad. Nuevamente menciona la eternidad. Y los gloriosos reverenciaron al Señor y dijeron: dejemos ir a Enoc de acuerdo con tu palabra. Y el Señor dijo a Miguel: ve y lleva a Enoc, despójale de sus terrenas vestiduras, y úngelo con mi dulce y fragante ungüento, y ponle en las vestiduras de mi gloria. Y Miguel ejecutó de este modo, como lo ordenó el Señor. Él me ungió y me visitó, y la apariencia de aquel ungüento en mí era más hermosa que la brillante luz, y su ungüento es como cristalino rocío, y su olor inefable y leve. Y yo me miré y me vi como uno de los gloriosos. Y el Señor llamó uno de sus arcángeles, de nombre Prabuil, cuya sabiduría era más rápida en entendimiento que la de los otros arcángeles. Y fue él quien escribió todos los hechos del Señor, y el Señor le dijo a Prabuil: saca los libros de mis archivos y una caña rápida de escribir, y entrégale a Enoc. Facilítale los selectos y alentadores libros que han sido escritos por tu mano. Y él me estuvo contando todas las obras del cielo, tierra y mar, y de todos los elementos, sus ideas y sus idas y venidas, y el tronar de los truenos, el sol y la luna, las idas y cambios de las estrellas, de las estaciones, años, días y horas, el correr del viento y el número de los ángeles, y cómo se inspiraban sus cantares, de todas las cosas humanas, de cada canción humana y su vida, los mandamientos, instrucciones, y de las dulces voces de sus cantares, y de todas las cosas que son convenientes de aprender. Y Prabuil me contó todas las cosas de las que te he hablado, las
hemos escrito, siéntate y escribe sobre las almas existentes de la humanidad. Así muchos de ellos han nacido ya, y sus sitios están preparados para ellos por toda la eternidad, porque todas las almas han sido preparadas para la eternidad desde antes de la formación del mundo, y todo es doble, 30 días, 30 noches, y yo escribí todo exacto como me fue dictado, y escribí un total de 366 libros. Y el Señor me citó y me dijo, refiriéndose a Dios, Enoc, siéntate a mi lado izquierdo con Gabriel. Y yo me incliné delante del Señor y me habló, Enoc, amado, todo lo que tú ves, todas las cosas que permanecen de pie, terminadas, yo te las digo aún antes de su principio. Todo lo que he creado, de lo que no existe y de cosas visibles e invisibles. Oye, Enoc, y toma en este dicho mis palabras, porque ni aun a mis ángeles he contado mi secreto. Y yo tampoco les he dicho de su ascensión ni de mi infinito dominio, como tampoco ellos han entendido mi acción creativa, que hoy te la digo a ti, porque desde antes que todas las cosas fueran visibles, solo yo acostumbraba a adentrarme en las cosas invisibles, como el sol se mete de este a oeste y de oeste a este. Pero hasta el sol consigue paz en sí, mientras yo no encontraba paz en mí, porque yo estaba creando todas las cosas y yo concebí la idea de asentar fundamentos y crear visibles creaciones. Yo ordené que de los sitios muy bajos, que las cosas visibles bajen de lo invisible. Y Adoil bajó muy majestuoso y yo lo observé. Y he aquí que traía un vientre lleno de gran luz. Y yo le dije, ábrete, Adoil, y deja que lo visible salga fuera de ti. Y él se abrió y una gran luz salió afuera. Y yo estaba en el medio de la gran luz, y así fue como nació la luz de la luz. De ahí surgió entonces un gran período, y mostró lo que es creación, la cual enseñé yo a crear. Y yo vi que lo que había creado era bueno. Y yo instalé un trono para mí y tomé asiento en él, y le dije a la luz, ve tú allá arriba y te fijas por ti misma en la altura sobre el trono del Señor, y sé el fundamento de los grandes eventos. Y sobre la luz allá no existe nada. Y entonces me incliné y miré hacia arriba desde mi trono. Y yo ordené a los sitios muy bajos por segunda vez y dije, deja que Archa se proyecte con fuerza. Y de lo invisible Archa se proyectó con fuerza, pesado y muy rojo. Y yo dije, ábrete, Archas, y deja que de ahí nazca de ti. Y él se abrió. Una era surgió delante, muy poderosa y muy oscura, gestando la creación de todas las cosas bajas. Y yo vi que esta obra era buena y le dije a él, ve tú más abajo y hazte firme y sé un pedestal para las cosas bajas. Y así fue. Y él se fue abajo y él mismo se fijó y fue el principio para las cosas comunes, y más bajo que la oscuridad no hay nada más. Y yo ordené que se tomara de la luz y de la oscuridad, y yo dije, hazte sólido, y así se hizo. Y yo la esparcí con la luz, y se hizo el agua, y la esparcí sobre la oscuridad debajo de la luz, entonces hice firme el agua, es decir, el sin fondo. Y yo hice fundamento de la luz alrededor del agua, y creé 7 círculos de su adentro. E imagina tú el agua como cristal húmedo y seco, es decir, de vidrio. Y la circuncisión de las aguas y los otros elementos. Y yo di a cada uno de ellos su camino, y a las 7 estrellas cada uno de ellas en su cielo, y que ellas fueran de este modo. Y yo vi que lo así creado era bueno.
Y yo separé entre la luz y entre la oscuridad, es decir, en todo el centro del agua, acá y allá. Y yo le dije a la luz que ella debía ser el día, y a la oscuridad que ella sería la noche. Y ahí también hubo tarde y también amanecer el día primero. Entonces yo afirmé el círculo celestial e hice que las aguas que están más bajo del cielo que se unieran entre sí en un solo espacio profundo, que el caos se volviera seco, y así se hizo. De entre las olas yo creé grandes y duras rocas, y de la roca amontoné la parte seca, y a la parte seca le llamé tierra. Y el centro de la tierra llamé abismo. Esto quiere decir el sin fondo. Y recogí el mar en un mismo sitio y lo até todo con un yugo. Y yo le dije al mar: observa, yo te doy límite eterno y no quebrantarás desatándolo de las partes tus componentes. Diciendo así, yo hice rápido el firmamento. Este día llamé el primero creado. Y por entre todo el celestial ejército, yo imaginé la imagen y esencia del fuego, y mi ojo miró a la muy dura, firme roca, y del furor de mi ojo el rayo recibió su natural prodigio, que son ambos fuego en agua y agua en fuego, y ninguno de los dos puede desplazar al otro, y ninguno de los dos puede secar al otro. Por consiguiente, el rayo es más brillante que el sol, más suave que el agua y más firme que la dura roca. Y de la roca corté el todo un gran fuego, y del fuego yo creé las órdenes de las incorpóreas 10 huestes de ángeles, y sus armas son ardientes, y sus vestiduras una llama encendida. Y yo ordené que cada uno de ellos de pie, hablando de los ángeles, debería permanecer en su orden. Pero uno de ellos no quiso hacerlo. En desobediencia, por su libre albedrío, aquí Satanás con sus ángeles fue arrojado de las alturas. Y fue uno entre las órdenes de los ángeles que, habiéndose apartado con la orden que estaba bajo su mando, concibió una idea imposible: colocar su trono más alto que las nubes sobre la tierra, de modo que pudiera convertirse en igual rango a mi poder. Él y todo su ejército fueron los que fueron arrojados de las alturas. Y yo le arrojé de la altura con sus ángeles, y él estuvo volando continuamente en el aire sobre el abismo. En el tercer día le ordené a la tierra que hiciera crecer grandes y fructíferos árboles y colinas y semillas para sembrar, y planté el paraíso, y yo le cerqué e instalé ángeles como guardianes armados flamantes, y de otra forma yo creé renovación. Entonces llegó la noche y volvió el amanecer del cuarto día. En el cuarto día yo ordené que debía haber grandes luces en los círculos celestiales. Y en el primero y más alto de los círculos yo coloqué las estrellas Cruno, y en el segundo Aprodit, en el tercero y cuarto Aris, y en el quinto Zeus, en el sexto Hermis, y en el séptimo Menor la luna, y la adorné con las estrellas más pequeñas, describiendo de esta manera el sistema solar. Y en el más bajo coloqué el sol para la iluminación del día, y la luna para la iluminación de la noche. El sol, el cual debía ir de acuerdo con cada animal del zodíaco. En este caso son 12, y yo asigné el curso de los meses y sus nombres y vidas, sus notariedades y sus horas marcadas, y en forma en la que deben sucederse unas a otras. Entonces llegó la noche y asomó la mañana del quinto día. En el quinto día yo ordené al mar que debía traer peces y emplumadas aves de muchas variedades, y toda clase de animales que se arrastrasen sobre la tierra,
y los que van sobre la tierra en 4 patas, y los que se elevan en el aire, macho y hembra, y cada alma que respira el espíritu de vida. Y volvió la noche y regresó la mañana del día sexto. En el día sexto yo ordené a mi sabiduría crear al hombre de 7 consistencias, y su carne, la primera, su carne de la tierra, 2, su carne del rocío, 3, sus ojos de la luz del sol, 4, sus huesos de las piedras, 5, su inteligencia de la celeridad de los ángeles y de las nubes, 6, sus venas y su cabello de la grama de la tierra, 7, su alma de mi aliento y del viento. Nuestra alma proviene de su aliento y del viento. Y yo le concedí 7 naturalezas a la carne, el oído, a los ojos para ver, el alma, el olfato, a las venas, el tacto, a la sangre para el gusto, a los huesos para la fortaleza y a la inteligencia rapidez. Lo disfruté. Y concebí un sutil dicho para decir, yo creé al hombre de lo invisible y de la visible natura. De ambos surge su muerte y vida e imagen. Él sabe del idioma como cosa creada, pequeño en la grandeza y de nuevo grande en la pequeñez. Y yo lo coloqué sobre la tierra como un segundo ángel, honorable, grande y glorioso. Y yo le nombré como regidor para gobernar en la tierra, y que tuviera mi sabiduría. Y no hubo nadie sobre la tierra mayor que el hombre, de todas mis existentes criaturas. Y yo le asigné un nombre de las 4 componentes partes, de este, del oeste, del sur y el norte, y decreté para él 4 estrellas especiales. Y yo llamé su nombre Adán, y le mostré los 2 caminos, el de la luz y el de la oscuridad. Y yo le dije, esto es bueno, aquello es malo, de manera que yo probara si realmente él temía o tenía amor por mí y odio, y poner en claro quién era el que amaba de su raza, porque ya había caído Lucifer, como habíamos comentado anteriormente, porque yo había visto su naturaleza, pero él no había visto aún la suya. De este modo, como no podía ver a través de sí mismo, yo supe que él pecaría de mal en peor. Entonces me dije, después de pecar, ¿qué le queda sino la muerte? Y yo le puse a dormir, y él se quedó dormido, y yo tomé una costilla de él, y le creé una esposa, de manera que la muerte le llegara por su propia esposa. Y yo tomé su última palabra y le llamé madre, que quiere decir Eva. Adán hacía su vida en la tierra, y yo creé al este un jardín en Edén, en forma de que él debía observar el testamento y guardar el mandato. Yo hice que los cielos se abrieran para él, de manera que él pudiera ver los ángeles cantando el himno de victoria y la luz ensombrecida. Y él estaba continuamente en el paraíso, y él comprendió que yo deseaba crear otro mundo, porque Adán era el Señor en la tierra para mandarla y controlarla. El diablo es el espíritu maligno de los bajos lugares. Como ángel fugitivo de la luz, él creó un sotona de los cielos de la forma y modo que su nombre fue Satanás. Así él fue diferente de los demás ángeles, pero su natural no cambió, su inteligencia más allí de su comprensión de lo correcto y de las cosas pecaminosas, y él entendió su condena y el pecado que él había cometido anteriormente por su libre albedrío. Por consiguiente, él concibió una idea en contra de Adán, en tal forma que él entró al paraíso y sedujo a Eva, pero no tocó a Adán. Así yo maldije la ignorancia, pero lo que yo previamente bendije, aquello yo no lo maldigo. Por tanto, yo no maldigo al hombre, ni la tierra, ni las otras criaturas,
pero el hombre sí su maligno fruto y sus obras. Yo le dije, tierra eres y a la tierra regresarás de donde te tomé. Tú debes volver. No te arruinaré, pero te envío de nuevo al sitio de donde te saqué. Entonces yo de nuevo pueda recibirte en mi segunda venida. Y yo bendigo todas mis criaturas visibles e invisibles. Y Adán estuvo 5 horas y media en el paraíso. Y yo bendije el séptimo día, que es el sábado, en el que descansé de todas mis obras. Hasta aquí les comparto, hermanos, para que puedan darse cuenta de que Él, obrando desde la eternidad, creó todo, desde el infinito. Agradezco a los suscriptores y a las personas que ven nuestros videos, que les damos la bienvenida siempre a nuestro canal, porque este canal es nuestro, no es mío, de 2 o 3 personas. Todos formamos este canal. La paz sea con ustedes, amados hermanos.